Buenas a todos mis queridos suscriptores, mis queridos alumnos que hay por ahí, que sé que siempre me esperan, siempre me desean cuando mis clases suben, mis videos suben, ahí están ellos para siempre esperando. Y todos aquellos, mis saludos a todos aquellos que encuentren mi video y que logren o quieran suscribirse. Aquí los esperamos en este canal, que siempre es un canal educativo, un canal que trato de llevarle a ustedes sobre todo ese estímulo para rebuscar y estudiar siempre, y todos aquellos que se están incorporando a las carreras de medicina, que vean estos videos, o los que ya están, que espero les sirva de mucha estima o autoestima para seguir adelante. Seguimos con la anatomía de cabeza y cuello. En el cuello, sobre todo hoy, vamos a mencionar sobre las glándulas endocrinas que se encuentran en el cuello, que sería la tiroides y las paratiroides. Ponemos parte 1 porque solamente vamos a hablar hoy de la glándula tiroides, y en el próximo video, parte 2, hablaremos de las paratiroides, para no mezclar, porque sus fisiologías son un poquito diferentes. Con respecto al calcio, sí ellas se encuentran y trabajan en el balance de este importante electrolito, pero además muchas otras actividades y algunas cosas varían en ellas, y por tanto las separaremos. Por tanto, les pido a todos aquellos que vean el video se suscriban y le den a la campanita para propagar, para compartir aún más mis videos, que van con mucho cariño para ustedes y para los personal de formación y todos aquellos que les interesen mis videos. Pues vamos adelante con el tema. Vamos adelante para ganar tiempo. Vamos a ver cómo. Vamos a ver hoy, como siempre, el momento histórico. Un poquito, lógicamente, estoy haciendo que los momentos históricos se relacionen con el tema. Por tanto, hablaremos un poquitico de lo que es la historia de la tiroides. ¿Por qué se llama tiroides? Vamos a ver. Es un breve recordatorio de la región anterior del cuello. Solamente cuando nos aparezca mencionarlo y lo relacionemos con la anatomía de esta glándula. El eje endocrino córtico-gonadal, lo mencionaremos de forma general, y lógicamente córtico-tiroideo o hipotálamo tiroideo. Origen embrionario de la glándula tiroides, una mención general. Estructura histológica de la glándula, estructura anatómica y localización, relaciones anatómicas, muy importante, y inervación y vascularización. La inervación sobre todo es para la parte somática, y algunas inervaciones que hay relacionadas sobre todo con el nervio vago. Muy bien, vamos a ver entonces cómo, fíjense, qué interesante, en 1656, Thomas Wharton nombra la glándula tiroidea como tiroidea porque parecía un escudo. Esa palabra, fíjense, del griego tireo eidos, escudo, forma de escudo. Por eso es que toma este nombre desde esa época. Fíjense que Leonardo da Vinci fue uno de los primeros en dibujar lo que es la glándula tiroides. Ahí está, en la parte anterior de la tráquea, parte superior de la tráquea, inferior del cartílago cricoides, donde la vamos a ubicar seguidamente. Prácticamente en 1789, Francois Emmanuel Federer asoció el cretinismo al bocio tiroideo. Esta palabra de cretinismo tiene una cierta similitud con los cristianos. Ellos tratan de relacionarlo históricamente como que los cristianos eran tan buenos, cedían tanto las cosas, y prácticamente porque parecía que eran como un poquito lentos en el metabolismo, y supuestamente daban todo, eran unas personas demasiado buenas, como se dice,
y caí en el campo de los cretinos, cretinismo, así le llamaban para esa época, no quiero meterme mucho en eso. Otro elemento importante sería que el enigma de la Mona Lisa, la obra cumbre del maestro pintor de todos los tiempos, Leonardo da Vinci, puede resolverse mediante un simple diagnóstico, como decía, médico de enfermedad de la historia relacionada con el hipotiroidismo. Ahí está la obra maestra de Leonardo da Vinci y planteaban que su expresión, tan como que de depresión ligado con alegría o no, era por hipotiroidismo. Y ya por otra importante mención sobre lo que es la tiroides, hace solo unos 150 años, Emil Theodor Kocher, recuerden, Kocher, también mencionaba la cirugía, la incisión de Kocher para el tiroides, para la vesícula biliar, etc. Todas esas incisiones que llevan su nombre de Kocher, incisión de Kocher para los que son cirujanos o los que van a hacer cirugía. Prácticamente fue el primero en documentar los efectos de extirpar la tiroides. Todo esto es importante en la historia porque se menciona, pero bueno, es relacionado a la historia para que el tema no sea tan, el tema histórico no sea tan separado del tema que vamos a dar. Vamos entonces a ver y mencionar rápidamente este cuadro, ya lo habíamos visto en cada vez que cuando hablamos de la hipófisis, y ahora para mencionar los inicios de este tema, vamos a ver que la glándula tiroidea y la glándula paratiroidea se encuentran en la parte de las endocrinas. Recuerden, las endocrinas que vienen de su secreción a la sangre. Están las exocrinas, que no las vamos a estudiar ahora, y las mixtas, que no estamos ahora trabajando este tipo de... Le presento este cuadro para que sea un recuerdo más. Y en el campo de las endocrinas tenemos estas dos glándulas que comenzamos hoy su estudio, la tiroides y la paratiroides para el próximo tema. Vamos a ver que hay un eje, rápidamente, hipotálamo. Recordad que el hipotálamo tiene factores liberadores que van a la hipófisis, y la hipófisis tiene una serie de hormonas en lo que es el lóbulo anterior, adenohipófisis, entre ellas la FSH, ACTH, la GH, o sea, la de crecimiento, y la prolactina. Pero he dejado aquí la TSH, que es la que nos compete hoy. La TSH, que va directo a lo que es el tiroides, y ahí va a estimular la producción de hormonas que veremos hoy, seguidamente, más adelante, que van directo a lo que es la célula, a su núcleo, para estimular la formación de proteínas. Estas hormonas llamadas T3 y T4. Vamos a verlas más adelante. Esta lámina también se la había mostrado para cuando vimos la hipófisis, pero están muy concatenadas entre sí. El eje endocrino está muy concatenado entre sí. Seguimos adelante. El origen embriológico de la tiroides. Fíjense qué interesante. Cuando estudiamos la lengua, vimos aquí un agujero detrás de esta uva lingual que se llama agujero ciego o foramen secum. Es interesante cómo en la etapa embrionaria hay un área que se llama el foramen secum aquí, y hay como una zona tubular que baja, se desarrolla veamos para las semanas 3 y 4 del embrión, 3 y 5 del embrión, del embarazo. Aparece como una proliferación del epitelio prácticamente proveniente del endodermo sobre el piso de lo que es el piso faríngeo, en la base de la lengua, en la parte más posterior, ahí lo que sería la lengua futura, y ahí que sería el foramen seco. Este foramen seco forma como especie de una invaginación tubular que baja hacia lo que es cuello y tórax, porque esa invaginación ahí va bajando todo lo que es tiroides, prácticamente las estructuras relacionadas con el futuro, con el corazón, diafragma, todo eso baja a través de ese túbulo y a través del foramen secum que está aquí detrás, marcado con ese clip ahí. Y prácticamente viene siendo, por eso es que vamos a ver en un futuro, cuando mencionemos hoy tiroides lingual, tiroides sublingual, tiroides en la línea media, tiroides endotorácico, todo eso puede aparecer como trastorno o afectación de la formación, del origen, del desarrollo de esta glándula con el nacimiento. Vamos a ver entonces
Anatomía de la glándula. Vamos a ver la anatomía de la glándula. Esta glándula, vamos a verla ahora con más detalle, y que tiene dos grandes lóbulos con un istmo y puede tener invariablemente, infrecuentemente, un lóbulo medio que se llama la pirámide de la Alouette. Aquí. No es tan frecuente porque viene siendo como la indicación de que ella vino de arriba, de esa zona faríngea, del piso faríngeo, hacia la región anterior del cuello. Pues entonces, vamos a ver cuáles son las generalidades y la anatomía de la glándula. Fíjense, esta glándula tiene una ubicación, ella tiene forma de escudo, como dijimos ahorita, tiene dos lóbulos, un istmo y la pirámide de la Alouette infrecuentemente. Y se encuentra abrazando los primeros anillos traqueales, 1 y 2, y el cartílago cricoide. Y sus lóbulos van hacia arriba, rodeando lo que es área de la laringe. Esa es la ubicación que tiene. La función general es función endocrina, la producción de hormonas tiroideas para estimular el metabolismo basal. Trabajan directamente aumentando o disminuyendo el metabolismo basal con un eje de feedback que va hacia el hipotálamo. Tiene un peso de 20. La función no voy a hablar más nada ahora, porque más adelante vamos a hablar algo más de la función. El peso de 20 gramos aproximadamente, es la primera glándula que se forma en el periodo embrionario. En el embrión es la primera glándula que se forma. Tiene dos lóbulos mismos, una pirámide infrecuente llamada de la Alouette, esta que está aquí. Vamos a ver en este corte, está ubicada, miren cómo abraza, esta es la tráquea, este es el esófago, son los nervios recurrentes, estos que están aquí, y estos lóbulos que se encuentran aquí, fíjense cómo va a tener una porción anterior, la glándula, una porción posterior y medial. Los lóbulos en sí, al tener esta forma en este corte, se ve bien que tiene una parte lateral, posterior y medial. Recordar que medial ahí tiene una serie de estructuras que las vamos a mencionar, y en la parte lateral también. Y anterior se encuentran los músculos pretiroideos o infraioideos, que vamos a relacionarlos ahora. Esto es una presentación general de su anatomía, y por parte vamos a ver ahora todo su relación. Tiene una composición histológica muy importante que vamos a detallar, vamos a ir lo más detalle posible, porque en esta glándula la histología es muy importante. No así, hay otros órganos que su histología no es tan, pero para entender la patología de esta glándula sí es importante ir a la histología, un poquito la histología. Vamos a ver entonces, ¿qué tiene delante? Delante tiene los músculos pretiroideos, fíjense todo, el esternoioideo, prácticamente el esternotiroideo y el homoioideo, están un poquito delante. La fascia, la tiroides se proyecta en lo que es el triángulo anterior del cuello, sobre todo en el triángulo homotraqueal que habíamos estudiado, triángulo muscular, ahí se proyecta. En la parte lateral vamos a ver que tiene el músculo, sobre todo homo y un poquito anterior lateral, el esternocleidomastoideo y el paquete vasculonervioso del cuello o la vaina carotidia. Ya ustedes saben que contiene a ese nivel la arteria carótida común, la vena yugular interna, ahí, muy interesante, y el nervio vago, muy importante. Ahora bien, va prácticamente un poquito detrás de esos lóbulos, un poquito, vamos a ver, posterior, tiene los músculos escalenos, el nervio frénico y prácticamente algunos elementos a ese nivel del sistema simpático, por ahí. Y medialmente va a tener lo que es la tráquea, tiene el esófago y tiene también las paratiroides. Míralas aquí, glándulas paratiroides. Míralas aquí, el número de 4 a 8, de 4 a 8 sería lo más frecuente, que son 2 a cada lado en la parte posterior, en la parte medial y posterior de los lóbulos. Esta es la que vamos a ver la semana, o sea, el próximo video.
en la próxima clase. Mi mediales, como dijimos, tiene ya estos elementos que mencionamos. Esta es la forma mejor para ver las relaciones del tiroides. Aquí vemos también, aquí vemos el paquete vasculonervioso. ¿Veis? Aquí quizás también tiene el cartílago cricoide. ¿Veis? Si es la pirámide, tiene, y posteriormente tiene el cartílago cricoide y el tiroides. Ahí está ubicado. Ya para los cirujanos que tienen que ir a buscar el tiroides, lógicamente ya tienen una idea de los planos, tienen que pasar lo que es la piel, fascia cervical superficial, y va por la línea media sobre todo. Si es una incisión de Kocher es diferente, y tienen que separar los músculos pretiroideos para llegar a y tiene una relación total con su vaina visceral o vaina tiroidea. Esa cápsula que tiene, pequeña, fina, que sería la tiroides. Esta es una idea general de la ubicación del tiroides. Sus lóbulos van aproximadamente, ahí lo vemos, desde la parte inferior del cartílago tiroides prácticamente al anillo, a lo que es el anillo traqueal 1-2 aproximadamente. ¿Veis? Dejando denudada, se ve muy bien ahí la tráquea en su parte un poco más superior. Esa es la ubicación, un poco variable. Hay varios tipos de tiroides, un poquito más grandes, un poquito más pequeños, pero prácticamente la ubicación general y las relaciones anatómicas de la glándula. Vamos a ver cuál sería lo que le decimos la anatomía histológica. Fíjense que la anatomía histológica, estos son cortes, ¿ven? Prácticamente. Hay folículos, por tanto hay células foliculares. Estas son células foliculares, sobre todo son como cúbicas que rodean. Fíjense que estas van de cúbicas a cilíndricas a planas cuando están muy llenos los folículos del coloide. Entonces, hay un coloide. Están las células parafoliculares o células C, estas que están aquí, células C, que son productoras de calcitonina. El tiroides produce hormonas tiroideas y produce calcitonina. Estas que están aquí, células C. Y los folículos tiroideos, estos que están acá, que tienen en su interior un coloide, que incluyen en su interior la hormona de alto peso molecular, que vamos a mencionar un poquito más, que se llama la tiroglobulina, que es la que se encarga de formar prácticamente, porque asociado con el yodo, lo que es la T3, T4, T1, T2, T3 y T4. T3, que es la más funcional, la hormona que más funciona. ¿Ves? T4 se convierte en T3 y es la que funciona. Prácticamente. Otras células que podemos mencionar son las células de Huxley, o son oncocíticas, oxifílicas, que son las células llamadas de Ashkenazi. Son células que tienen una relación muy importante, pues contienen mucha cantidad de mitocondrias en su interior y forman parte también de lo que es todo ese conglomerado de células del tiroides. Pero muy interesante porque de ahí, de todas estas que estamos mencionando, de los folículos, de las foliculares, etc., se basa prácticamente sus patologías que vamos a mencionar de forma general al final del tema. Esto sería, en este caso, como les decía, la anatomía histológica de la glándula tiroides es muy importante. Fíjense por qué, porque vamos a ver que esta tiroglobulina que se encuentra en su interior es de un peso molecular tan alto que no puede salir al exterior. De salir al exterior es importante. De salir al exterior va a ser interpretada como un antígeno en el torrente circulatorio y va a haber entonces formación de anticuerpos. Ahí entonces veremos prácticamente teorías que hay sobre lo que es el bocio tóxico difuso o el Gray base 2. Muy importante. Tiene que mantenerse como son trabajadores de estas habitaciones sin salir al exterior. Muy bien. Vamos a ver algunos aspectos fisiológicos rápidamente de la glándula. Es hipotalámico tiroideo. Fíjense que este es el hipotálamo, los factores liberadores de TSH que los libera y van a lo que es el tiroides.
Y el tiroides, con sus células parafoliculares, van a producir calcitonina, que tiene relación con el calcio. Va a aumentar prácticamente, ella va prácticamente a disminuir los niveles de calcio en sangre, porque ella va a hacer que el calcio entre en los huesos, fundamentalmente. Esta es la función de la calcitonina fundamentalmente. Y vemos que para formar esas, las T3 y T4, que son las hormonas funcionales, tiene que usar el yodo más peroxidasa o iodine, el yodo, más algunos elementos como el selenio, importantísimo, para formar estas T3 y T4, que van a ir a los tejidos a hacer la función que vamos a explicar seguidamente. Prácticamente, esta tiroglobulina es de 660.000 aproximadamente, que es estimulada por la TSH. Prácticamente está relacionada su producción y sus afectaciones con el cromosoma 8 y trabajan como un mecanismo de feedback. O sea, T3, la disminución de T3 va a producir estimulación, o sea, la disminución de ellas, o inhibición, va a producir la estimulación de producción del factor liberador, así de TSH y así de las hormonas tiroideas. Por eso es que vemos que en un hipertiroidismo, lógicamente la TSH está disminuida y en un hipotiroidismo está aumentada la TSH, cuando vemos estos resultados en el laboratorio. Muy bien, esta es la idea general, así que seguimos adelante. Las hormonas tiroideas sería T1, T2, T3 y T4. Prácticamente y la calcitonina. Vamos a ver que, fíjense que esta calcitonina, la T3 y T4, vamos a ver su función aparte ahora. ¿Qué hace cuando ella entra a la célula? La calcitonina, fíjate, mire, un signo negativo aquí, un signo negativo aquí y negativo. Lógicamente, esta calcitonina produce disminución de los niveles de calcio en sangre. ¿Por qué? Porque trata de meterlo en el hueso. Por eso es que positiva hacia la mineralización de hueso, negativa para la absorción y negativa para la expulsión a nivel, prácticamente inhibe el calcio, la absorción de calcio y en intestino. Y es positiva a la absorción ósea, a la formación o a la mineralización ósea en lo que es el calcio. Muy importante. Y trabaja también con el fósforo, por esta parte la vamos a ver ya en relación cuando veamos las paratiroides, para ver cómo funciona este mecanismo de feedback entre ellas y el balance iónico de lo que es el calcio. Esa es la idea general. Fíjense, las hormonas principales son estas, siendo la T3 la que más funciona, la que más como decir, es el carburante, es la hormona que lleva a aumentar el metabolismo a nivel celular, con la producción de proteínas. Aquí, ¿cómo funciona la T3? Fíjense, la T3 entra a la célula, se dirige al núcleo y va a estimular la formación de proteínas y de genes específicos para esta formación de lo que es nucleares, para lo que es la función celular, la estimulación de el mecanismo de membrana de canales de sodio y potasio, importantísimo, de sodio y potasio, que son al final lo que hace trabajar a una célula, que hace trabajar a una neurona, con lo que es los mecanismos de entrada y salida de sodio, para lo que es la despolarización en caso de neurona y el control hídrico celular. Produce aumento de la producción de oxígeno, lógicamente. Fíjense que potencia los efectos de la adrenalina, glucagón y cortisol. Eso es importante, eso es después que se unen receptores nucleares, induce a las enzimas a formar acetil-CoA y ATP sintasa. Lógicamente, recuerden que el acetil-CoA es el que va al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs para hacer lo que es trabajo metabólico con la glucosa, la acetilcolina, muy importante, para la formación de ATP. Y este ATP sintasa, que va a ser ya después intracelular a nivel de lo que es la cadena respiratoria. O sea, al final va a haber un aumento del ATP
Y eso finalmente es lo que produce más energía en el cuerpo o menos energía. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. Por eso es que el metabolismo basal, en el caso del hipertiroidismo, está aumentado y en el hipotiroidismo está disminuido. Y así va a aumentar la absorción de glucosa en todas las partes que se puede absorber glucosa, intestino, riñón, etc. Y lógicamente va a producir un aumento del oxígeno, de la transferencia de electrones mitocondrial, y aumentar la producción de ATP, lógicamente, cuando activa lo que es la acetilcolina, más acetilcolina y más ATP sintasa. Todo esto es a nivel celular. Esto es importantísimo, esta T3 es como la chispa prácticamente que lleva a la producción exagerada o controlada, pero que funcione, de oxígeno y ATP. Ok, ya después de ver un poco lo que era la anatomía, ahí vemos la glándula tiroides, ahora un poquito, ahí vemos la situación, ya relacionada un poquito más con sus venas y arterias, porque vamos a hablar de sus arterias y las venas tiroideas. Dado su localización, lógicamente ella va a recibir su sangre de las carótidas, de lo que es prácticamente de la subclavia y de la carótida externa. Lógicamente las arterias tiroideas superiores, vamos a ver aquí, las tiroideas superiores vienen de la carótida externa, es la primera rama que da la carótida externa en su grupo anterior. Y la subclavia, que está aquí, tiene el tronco tirocervical, de ahí su nombre tirocervical, que tiene la tiroidea inferior, prácticamente. Muy importante, esta tiroidea inferior, que entra por el polo inferior de cada lóbulo, y la tiroidea superior, que entra por el polo superior de cada lóbulo. Y ver aquí importante cómo la tiroidea inferior se relaciona con el recurrente. Muy importante, porque cuando se va a ligar el polo inferior de cada lóbulo, es muy probable que usted, toquecito o no, con la experiencia lo puede evitar, del recurrente que está muy pegadito a ese lóbulo inferior. Puede haber una tiroidea IMA, una tiroidea IMA que viene directa de la aorta, infrecuente, una tiroidea IMA, prácticamente, que va al tiroide, que no la muestra en este caso, no se ve. Muy bien, ya usted ve, aquí estamos viendo la anatomía, esas mismas arterias pueden irrigar las arterias paratiroides, eso sería para el tema que viene. Fundamentalmente, las venas tiroideas, miren las venas tiroideas, sería la vena tiroidea superior, ¿ves? Va a tener una tiroidea media y una tiroidea inferior. Las tiroideas inferiores van por el triángulo anterior homotraqueal, ¿ves? Las tiroideas inferiores van acompañando a las venas. Acuérdense que las venas que habíamos estudiado, venas anteriores y yugulares anteriores, y drenan en las brachiocefálicas. La derecha en la brachiocefálica derecha y la izquierda en la brachiocefálica izquierda. Muy importante. Todo esto esta es la vena cava superior, esta es la brachiocefálica derecha e izquierda, y aquí está la yugular. Ella puede fusionarse en algunos casos con las venas yugulares anteriores, que drenan acá. Yugulares anteriores, se pueden entre ellas formar un plexo prácticamente ahí. Estas venas yugulares anteriores, muy importante, que se encuentran cuando se va entrando a lo que es la operación de tiroides. Es muy importante que a la hora de ligarlas, hay que protegerlas, no se deben romper, y muchas veces no hace falta. Pero si por casualidad hay que tratarlas, recordar siempre ligar el cabo, este cabo que está aquí, este cabo proximal, primero, para evitar la embolia gaseosa, lógicamente, cuidado, cuando se cortan, inmediatamente pueden aspirar aire y puede haber una embolia gaseosa. Mucho cuidado con este paso de la operación. Muy bien, eso son las venas tiroideas y las arterias tiroideas. ¿Qué afecciones se relacionan con la glándula tiroides? Bueno, puede ser la tiroiditis, puede ser algunas que son un poco fisiológicas, como hipertiroidismo, hipotiroidismo. Fíjense, la tiroiditis está la de Riedel, la de Kerbein y la de Hashimoto.
esta, sobre todo la de Hashimoto, va a ser un tema aparte, que vamos a dar aparte. El hipertiroidismo, hipotiroidismo va a ser un tema aparte. Enfermedad de Gray-Paceldot, Flajani-Parry. Fíjense que todos lo conocen con Flajani, Gray-Paceldot, pero Flajani y Parry también trabajaron hablando de esta enfermedad y en sus trabajos. Por tanto, no podemos olvidar. Por eso se llama Gray-Paceldot y Flajani y Parry. Bocio tóxico difuso. La tormenta tiroidea, lógicamente, tormenta, fíjense el nombre, tormenta tiroidea, va a ser un tema aparte también, por su importancia. Cretinismo, cáncer de tiroides y patologías asociadas al desarrollo. Son muchas que se pueden ver. Fíjense que le pongo este triángulo de radiación porque el tiroides es muy candidato a sufrir afectación cuando hay ambiente de radiación. Muy importante, porque recuerden que trabaja con el yodo. ¿Ven? El yodo inclusive tiene su isótopo radioactivo, pero que el yodo, esos folículos son muy, vamos a decir, candidatos a sufrir por radiación y dar, en el caso de la tiroiditis Hashimoto, de ahí una de las teorías es la radiación. Aparte que se relaciona con infección, traumatismo, etc., pero con la radiación. Vamos a ver entonces, ahí tenemos un ejemplo de exoftalmo que se ve en el hipertiroidismo, el exoftalmo, muy importante. Tiroides lingual, el tiroides lingual, fíjense que tiroides lingual, que lógicamente si se forma en la base de la lengua, ahí los primeros esbozos tiroideos, puede haber tiroides residual en lo que es la base de la lengua. Ahí, se puede ver, en la parte más posterior, cerca del foramen septum. Quiste del conducto tirogloso, lógicamente. Recuerden que esta pirámide es porque el tiroides descendió por ese túbulo faríngeo, que es del conducto tiroideo. Ahí, y esta puede quedar ahí un quiste, que sería en la línea media, en la misma línea media. Tiroides que sea residuos de tiroides que no se encuentren en la línea media, hay que ver y estudiarlo bien porque puede ser tiroides metastásico de un cáncer de tiroides, porque es muy difícil que esté fuera de la línea media, porque él desciende justamente por la línea media. Muy importante. Aquí está el bocio endotorácico, bocio endotorácico, que miren cómo produce, ahí está. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con el timoma y otros tumores del mediastino superior y pudiendo reproducir este bocio endotorácico, si crece demasiado, puede comprimir la vena cava superior y dar un síndrome de la vena cava superior con ingurgitación de las venas, ingurgitación de las yugulares. Recordar que la vena cava superior recoge la subclavia, la yugular, la parte superior y de los brazos, la vena cava superior. Este síndrome de la vena cava superior va a ser estudiado futuramente cuando veamos anatomía del tórax. Ahora no. Ahí está. Aquí está el timo, o sea, lo que puede ser el que ocupa el lugar del timo, ese bocio endotorácico. La tormenta tiroidea, oxígeno demasiadamente aumentado, hipertiroidismo, pero más aún, tormenta tiroidea. Es un estado crítico, frecuente, que condiciona la disfunción de múltiples órganos por efecto excesivo de lo que es la hormona tiroidea. Puede haber, lógicamente, efecto cardíaco, con taquicardia, fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca irreversible. Fíjense que soplo, se va a ver de todo, insuficiencia cardíaca marcada, que prácticamente no responde ni a los digitálicos, imagínense. Fiebre elevada, hoy más que una fiebre, es una hipertermia por el alto grado de producción de oxígeno y de ATP, es un metabolismo súper acelerado que se produce. Constituye un estado grave, muy importante, constituye un estado grave que a veces se trata lógicamente en cuidados intensivos, muy importante. Vamos a ver entonces trastornos gastrointestinales también, porque aumenta todo el peristaltismo, puede haber hiperdefecación, el hipertiroidismo tiene hiperdefecación más que diarrea, pero en este caso puede ser parecida como si fuera un cólera, de tanta expulsión de heces fecales que se produce.
¿Ves? Estos tres signos son importantísimos en la tormenta. Lógicamente, falta de aire, se produce una hiperventilación, aumenta todo. Pero estos son los tres factores importantes que aumentan en el caso de la tormenta tiroidea. Miren el nombre, tormenta. Tumores del tiroides, vamos a ver que este es el cáncer papilar tiroideo, a partir de las células foliculares. ¿Ves? Prácticamente el cáncer folicular, papilar folicular, cáncer de las células de Hodgkin, de aquellas que habíamos visto, las células de Ascanasi, muy importante. Cáncer medular que del tiroides, este cáncer medular que puede ser prácticamente de las células que son parafoliculares, esa parte medular, y el anaplásico y quistes. Puede haber quistes tiroideos o nódulos tiroideos. Nódulos funcionantes o no funcionantes. El funcionante, que es la enfermedad de Plumberg, el salto, y las no funcionantes, bueno, puede ser un nódulo frío que no tiene función, y puede ser un quiste. ¿Ves? Del tiroides. Bueno, yo creo que el tema, aunque fue un poquito rápido, siempre recuerden que los temas es para que ustedes se estimulen a seguir buscándolos y a seguir investigando, ¿ves? Y siempre termino diciéndole que por favor, si usted chocó con el tema, me encontró en YouTube, por favor, suscríbase. Y si por casualidad lo manda a su cuenta, pues abra la cuenta y actívela, porque va a valer la pena, recuerde, va a valer la pena, si no es por usted mismo, por un amigo, un estudiante que usted conozca, para que le comparta mi link, o le comparte estos videos, que son con todo cariño y todo amor, para estimular la educación y estimular el estudio de toda persona, sea estudiante o no. Y le doy las gracias porque cuando me encuentren le estoy dando las gracias, por haberme encontrado y por suscribirse y darle a la campanita. Ahora dice Albert Einstein, dice algo muy interesante, aunque dijo tantas cosas. Si no puedes explicarlo de forma simple, cualquier cosa que estudies, entonces no lo has entendido lo suficiente. Si usted coge y ve este video y al final no es capaz de hacer un pequeño comentario de él, usted no lo ha entendido. Esas palabras de Albert Einstein son clásicas. El poder de síntesis es el poder de haberlo entendido, de haberlo metabolizado. Así que, pues nada, sigo con ustedes y nos vemos próximamente en el tema de las paratiroides. Como el tiroides, por un lado, aumentando prácticamente metiendo el calcio en el hueso, como las paratiroides se encargan de facilitarle ese calcio, a lo que es a la sangre, para que el calcio llegue a todas las células. Uno lo disminuye y el otro la aumenta. Es un trabajo muy concatenado entre ellos para poder así trabajar en conjunto. Así que seguimos viéndonos, nos vemos en la próxima clase, las paratiroides.